Para hablar de manera muy sencilla, la ética pública es el conjunto de valores, de principios, de procedimientos que sirven para que los funcionarios públicos trabajen como se debe, para que el Estado funcione bien. Se puede hablar muchísimo de ética pública, de ética y moral. Hay discusiones y reflexiones muy interesantes y otras muy aburridas sobre estos temas, pero básicamente es el conjunto de principios, valores y procedimientos que deben hacer que el Estado funcione y que el funcionario sea una persona de respeto. Para esto existe una ley desde el 2002, existe una ley muy importante, la ley del Código de la Función Pública, pero recién en el 2005 fue reglamentada. Y justamente esta reglamentación es la que nos ha dado el marco de aplicación de esta ley en toda la función pública. Es muy interesante porque sabiendo cuál es el contenido de la ley, es que se puede entender muy bien qué es la ética, para no hablar en términos filosóficos y abstractos, sino para hablar en términos muy concretos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer punto del reglamento de la ley es respeto. Si los funcionarios no se tienen respeto entre sí, no le tienen respeto a las personas con las que trabajan, ¿no? a los beneficiarios, digamos, de sus servicios, no le tienen respeto a sus autoridades y no le tienen respeto a la Constitución, definitivamente no hay ética pública que valga, ¿no? Lo segundo es probidad, es decir, la mejor manera de luchar contra la corrupción es respetando bien el Código de Ética Pública, porque el funcionario que es honesto y que es probo es un funcionario que respeta el Código de Ética, ¿no? Lo otro es eficiencia y eficacia, porque no es suficiente que el funcionario sea respetuoso y que sea honesto. Es importantísimo que sea eficiente y que responda, que su perfil profesional responda al perfil del cargo. Esto ya estamos introduciendo otros elementos como elementos de la modernización de la función del Estado, pero es importante que no pensemos que los cargos los puede ocupar cualquier persona para tener un servicio y una función pública eficiente. Necesitamos que existan perfiles y que los funcionarios sean idóneos para esos perfiles, ¿no? Luego hay una serie de otros elementos que están en el código que me parecen importantes, digamos, que son veracidad, lealtad, justicia, equidad, etcétera. Pero hay uno que tiene particular relevancia para mí, que es respeto al Estado de Derecho. Porque eso tiene que ver ya con un elemento adicional. Ya no es solamente el tema de la ética, no solamente es el tema de la ética y la eficiencia o la modernización del Estado y todo lo que hemos hablado, sino también algo directamente que ver con la democracia, con el régimen en el que el funcionario está trabajando. Es muy distinto trabajar para un régimen democrático que es plural, que es libre, que fomenta todos los principios cívicos y ciudadanos, ¿no? Y el respeto al Estado de Derecho, que trabajar en un Estado en el que existe un régimen autoritario, dictatorial, que impone en lugar de consensúa la acción, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los grandes principios del Código de Ética. Ahora, también es fundamental asociar estos principios con otro tipo de elementos. Por ejemplo, el funcionario público tiene que ser neutral. No puede, por muy político que sea su opción, su accionar, digamos, en la vida privada, en la acción pública tiene que ser neutral. Él no puede estar pensando en meter a la gente de su partido o en actuar en función de su partido y no en función de lo que su
su trabajo le demanda, ¿no? Entonces, la neutralidad política es fundamental. Tiene que ser transparente. La transparencia es un deber de la función pública y ahora, especialmente, es muy importante en este gobierno. El tema de la transparencia ha ganado un lugar excepcional porque el Perú ha firmado la Alianza por el Buen Gobierno, la Alianza por el Gobierno Abierto, que es parte de un gran lanzamiento que hizo el año pasado el presidente Obama y la presidenta Dilma Rousseff. Es decir, Estados Unidos y Brasil se aliaron y convocaron a muchos países para que se unan y promuevan la transparencia y el gobierno abierto en todos los que suscriban esta propuesta. El Perú lo suscribió y para eso hemos estado trabajando 4 instituciones del Estado y 4 de la sociedad civil para armar una propuesta de plan de acción que el presidente Humala ha presentado y que se ha ratificado en Brasilia. Esto es muy, muy interesante y muy importante porque marca la diferencia con, digamos, los años anteriores, ¿no? En ese momento ya hay un compromiso de Estado, de gobierno, y el presidente del Consejo de Ministros, hoy presentando el presupuesto, justamente ha enfatizado la importancia del desarrollo del tema de la transparencia, tanto a nivel técnico, digital, con la inversión que se está haciendo en la banda ancha, como a nivel de la reglamentación en todas las instituciones del Estado. Es muy importante y entonces el principio de neutralidad y el principio de transparencia son 2 deberes, mejor dicho, son 2 deberes que son claves de respetar. Bueno, hablamos entonces de los deberes y los deberes son neutralidad, clave, transparencia, clave, discreción, que es el cuidado que hay que tener con determinados aspectos del trabajo que se deben de guardar, digamos, por el tiempo necesario hasta que sean publicitados, y luego el deber de respeto, que es básico, es respeto y responsabilidad frente a lo que uno está asumiendo, ¿no? Fundamental en el sector de educación. Yo creo que los sectores sociales, creo que en general todas las instituciones del Estado tienen que respetar su código de ética y tienen que conocerlo, tienen que apropiárselo, tienen que saber cómo se expresa en las diferentes manifestaciones de su comportamiento profesional, digamos, ¿no? Porque en cada caso hay diferencias. Sin embargo, creo que en el sector educación y en el sector salud es fundamental, y en el MIDIS también, ¿no? Porque son ministerios, y en general los sectores sociales son todos ministerios en donde no ha habido una verdadera reforma del Estado, una verdadera reforma administrativa. Entonces, en los últimos 20 años han habido inversiones grandes en determinadas áreas de estos ministerios, que han hecho como islas de modernidad, mientras que el conjunto de funcionarios medios y de rangos más bajos no han tenido esta posibilidad de capacitarse, de entrenarse, de informarse y incluso de mejorar sus salarios. Entonces ha habido un desnivel enorme en estos ministerios, en todos los ministerios del sector social, en donde no se ha dado realmente un proceso de modernización de la administración pública. Entonces, este esfuerzo que se está haciendo ahora me parece que es clave para que en el sector educación, en el sector salud, en los programas sociales, se conozca, se difunda bien, se conozca bien y se aprenda, se entienda la importancia del código de ética. Ahora, ¿por qué es importante? Porque va a hacer que tengamos una mejor relación entre todos como funcionarios, en relación de los funcionarios con las autoridades y de las autoridades con los funcionarios, el respeto, todo lo que hemos dicho, y en relación con
las personas a quienes atiende el ministerio, ¿no? Entonces, si volvemos al punto de partida, que es el código de ética o la ética pública nos permite tener un desarrollo profesional competente, honesto, probo, de calidad, entonces entendemos por qué es importante la ética pública. Lo primero que tiene que existir es voluntad política. Y en este momento el Ministerio de Educación tiene, bajo la dirección, el liderazgo de la ministra, tiene una enorme voluntad política para introducir ética pública en la función pública. Entonces, eso es lo más importante. De ahí tiene que haber presupuesto, porque tiene que haber mecanismos de entrenamiento, difusión, programas, capacitaciones a las personas, y tiene que haber además una gran oficina de denuncias, porque si no hay denuncias no va a haber ética pública. Tiene que haber denuncias, tiene que haber un buen equipo que reciba las denuncias, que las procese, que le informe a la gente sobre cuál es el estado de su denuncia y que introduzca cambios cuando las denuncias son pertinentes y cuando efectivamente se identifican problemas. Y también para castigar cuando hay funcionarios que trabajan mal. Digamos que la ética pública no es solamente un conjunto de buenos deseos, no puede ser. Tiene que tener una serie de instrumentos que la publicitan, que hacen que los funcionarios la conozcan, se la apropien y al mismo tiempo que genere premios y castigos. Porque si no hay eso, desgraciadamente, termina siendo un excelente discurso, pero en la práctica no funciona. ¿Por qué no funcionan, por ejemplo, o no han funcionado, por ejemplo, en muchos casos, las oficinas de procesos administrativos? ¿Por qué? Porque a nadie le interesaba hacer una denuncia porque todo el mundo sabía que no iba a pasar nada, ¿no? Y que o prescribía o finalmente que iba a terminar siendo perjudicado el que hizo la denuncia. Entonces, tiene que haber una buena oficina de denuncias que recojan, que las procesen, que informen y que enmienden o castiguen o premien y protejan a los denunciantes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado tiene que haber transparencia, porque si no hay ética pública, si no hay transparencia, no va a haber principios y procedimientos de ética pública, ¿no? Tiene que haber transparencia. Entonces, para mí, la idea de informar y por otro lado de recoger las denuncias y los malestares de los funcionarios son dos aspectos claves que van a permitir que efectivamente se introduzca y la institución funcione de acuerdo a los principios, los valores y los procedimientos de la ética pública. La primera consecuencia es la deslegitimación de la educación como un valor. En la medida en que tengamos funcionarios que no hacen las cosas bien, que le faltan el respeto, que utilizan la política para intereses, que utilizan el puesto para intereses particulares, que directores de colegios o directores de UGELes que no informan sobre procesos de licitación o de plazas o mueven a la gente de acuerdo a intereses particulares. En la medida en que tengamos todo eso y que ese sea el comportamiento que impera en el sector de educación, no vamos a tener, digamos que se va a ir progresivamente perdiendo el respeto a los maestros, a los directores de UGELes, a los funcionarios, etcétera, porque nadie va a creer que ellos son capaces de hacer algo bien. Y lo que hacen algunos pocos mal,
van a contaminar a todo el sector. Entonces, ese es un problema muy serio, perder el respeto, perder la legitimidad como institución es algo muy serio, porque ganarla después es muy difícil, ¿no? Entonces, el primer efecto de un sector que se ha ido deteriorando de esa manera es la pérdida de legitimidad, y con la pérdida de legitimidad, la pérdida de autoridad, ¿no? Entonces, eso en principio es fundamental. Y luego, bueno, lo vemos de manera recontrafáctica en las pruebas PISA, por ejemplo. Si los niños no entienden lo que leen y no entienden de matemáticas, no es porque los niños no quieran entender, es porque tienen profesores que no están enseñando bien, es porque tienen funcionarios que no les están mandando los materiales como debieran mandarles, es porque tienen directores que no les importa nada cuál es la calidad del maestro o del director en cada lugar, es porque no reaccionan frente a quejas de situaciones irregulares y por lo tanto hacen que la gente actúe de manera inercial o le pierda el sentido a la denuncia y el compromiso con el trabajo, y etcétera, ¿no? Los primeros que tienen que demostrar un compromiso con la ética pública son las autoridades. Si creemos que existe un principio de autoridad, pues la autoridad tiene que ser el referente de orden y de ética pública. Y mientras que las autoridades hagan lo que les dé la gana y se farreen la plata del Estado, entonces no vamos a poder exigir ética pública a nadie, porque fácilmente todo el mundo va a decir, ¿por qué voy a respetar yo a mi compañero o por qué voy a respetar yo tal procedimiento si en realidad tenemos al director o a la directora o al ministro o a la ministra o al presidente haciendo tal y cual cosa? Entonces, tiene que haber un principio de autoridad y ese principio de autoridad tiene que estar basado en la autoridad como referente de orden y de compromiso, de respeto, de probidad, etc. Pero eso no quiere decir que en toda la administración pública no deba haber un respeto por el código y por las normas de conductas y procedimientos que están en el código de ética. Yo creo que es clave. Además, tenemos que entenderlo no como una imposición, sino como un mecanismo que va a hacer que nuestra vida en el trabajo sea una vida mucho más agradable, de convivencia más agradable, de respeto, y que va a permitirnos desarrollarnos como profesionales y como técnicos y como trabajadores de manera mucho más efectiva. Entonces, también nos afecta de manera personal, es decir, ir a un lugar para saber que te vas a pelear con la persona que tienes al lado, porque lo que está buscando es serrucharte el piso para meter a su compañero, a su amigo, a su compadre, es mucho más ingrato que ir a un trabajo y saber que puedes trabajar en equipo con las personas de tu mismo departamento y puedes producir algo que después te va a dar además bastante placer profesional y personal el tener un logro, ¿no? Entonces, de hecho, es importantísimo que las autoridades sean un referente de ética pública, pero es fundamental que la ética exista en todos los niveles para generar un ambiente de convivencia grato y de mayor productividad.